Bienvenidos y bienvenidas a la jornada Soluciones y Sistemas Inteligentes para la gestión de la evacuación de ocupantes de un edificio, que imparte Zemper como especialistas en iluminación de emergencia. Zemper es una empresa familiar fundada en 1967. Llevamos más de 50 años diseñando y fabricando productos para el alumbrado de emergencia, nuestra mejor garantía para el día a día. 43 millones de luminarias fabricadas, 9.000 proyectos luminotécnicos de iluminación de emergencia, presencia internacional en más de 30 países. Estamos ubicados en Ciudad Real, muy cerca de la estación del AVE. Unas instalaciones de 10.000 metros cuadrados donde se encuentra la planta de fabricación y las oficinas centrales. Una producción totalmente automatizada, con capacidad productiva de 2,5 millones de luminarias al año. Destacamos que todo el ciclo productivo lo realizamos nosotros mismos. Contamos con laboratorios propios donde chequear y testear internamente nuestras luminarias, apostando fuertemente por el diseño y la innovación. Somos un equipo humano de 120 personas y el 10% está en el departamento de I+D. A nivel comercial nacional tenemos oficinas y showroom en Madrid y Barcelona, y en el resto de España contamos con diferentes delegados de zona. Y a nivel internacional destacamos nuestra delegación en Francia desde hace más de 25 años con un equipo de 20 personas. Desde 2016 también contamos con delegación propia en Bélgica y con una presencia internacional en otros 30 países. Vayamos al contenido de la jornada: soluciones y sistemas inteligentes para la gestión de la evacuación de ocupantes de un edificio. Los usuarios de los edificios actualmente exigen cada vez más seguridad en la edificación, y Zemper tiene la gran inquietud por mejorarla. Para situarnos, veamos las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación: seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad, salubridad, protección frente al ruido y, por último, ahorro de energía. Y Zemper, ¿dónde se encuentra con los productos y sistemas que fabrica? Por un lado, en el documento básico SI3, evacuación de ocupantes, y por otro, en el SUA 4, seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Una seguridad que normalmente no se ve, pero que hay que cuidar para que realmente el edificio sea seguro. Las 5 claves, desde nuestro punto de vista, que hacen que la evacuación de ocupantes sea segura son: clave 1. Tener una iluminación adecuada durante la evacuación. Clave 2. Aplicar los requisitos constructivos para un correcto diseño de los medios de evacuación. Clave 3. Requisitos organizativos. Tener un buen plan de evacuación. Clave 4. La comunicación y el mantenimiento preventivo de los dispositivos que intervienen durante una evacuación. Y clave 5. La integración con otros sistemas de control del edificio. Primera parte: ¿cuándo es necesario evacuar un edificio? Veamos qué nos ofrece la reglamentación y qué podemos hacer, es decir, cuáles son nuestros retos como fabricantes para mejorar la seguridad durante una evacuación. Un edificio se enfrenta a diferentes riesgos: incendios, concentración de gases, aglomeraciones, amenaza de bomba, atentados, fallo en el suministro eléctrico, simplemente situaciones que pueden provocar el estado de emergencia de un edificio. Y podemos hacer una clasificación de las emergencias que nos llevarán a diferentes estados. El conato de emergencia, que nos lleva a un estado de prealerta, una emergencia parcial, que nos lleva a un estado de alerta,
o una emergencia general que nos lleva a un estado de alarma, donde necesariamente habrá que evacuar el edificio. Evacuación que se debe contemplar de manera individual, ya que podemos llegar a esta situación sin pasar por las fases anteriores. Vamos a ver las diferentes claves de forma más precisa. La clave 1. Tener una iluminación adecuada durante la evacuación. Con el objetivo de salvar a los ocupantes del edificio, el Código Técnico de Edificación en el documento básico DB-SUA 4 especifica claramente las exigencias que debe cumplir un edificio en cuanto a la seguridad frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada. Es importante garantizar la iluminación en todo momento, incluso cuando falle el suministro eléctrico mediante una instalación de alumbrado de emergencia. Además, estas especificaciones se completan por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Y para hacer un buen diseño de la evacuación de ocupantes, además de tener siempre la iluminación adecuada, debemos encuadrarla en la diferente legislación y analizar qué nos ofrece. En cuanto a los requisitos constructivos, por un lado, el Código Técnico de Edificación y el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. Y por otro lado, los requisitos organizativos, dos reales decretos. El Real Decreto Seguridad y Salud en los lugares de trabajo y el Real Decreto Autoprotección en los centros en situaciones de emergencia, con la realización del plan de autoprotección. Situación que nos lleva a la clave 2. Aplicar los requisitos constructivos para un correcto diseño de los medios de evacuación. El documento básico SI3, Seguridad en caso de incendio, evacuación de ocupantes, del Código Técnico de Edificación, establece los requisitos mínimos que debemos cumplir para diseñar los medios de evacuación. Compatibilidad de los elementos de evacuación, cálculo de la ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación, dimensionado de los medios de evacuación, criterios para la asignación de los ocupantes, cálculo, protección de las escaleras, puertas situadas en recorridos de evacuación, señalización de los medios de evacuación, control del humo de incendio y evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. Para cumplir con la exigencia básica, el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para facilitar que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. En definitiva, el gran objetivo es salvar a los ocupantes. Y a la clave 3, requisitos organizativos. Tener un buen plan de evacuación. Tanto el Real Decreto sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo como el Real Decreto Autoprotección en centros en situaciones de emergencia nos exigen la realización de un plan de emergencia y un plan de evacuación con el objetivo también de salvar a los ocupantes. En esta diapositiva vemos la importancia de disponer de un centro de control y comunicaciones en el edificio que nos ayude a coordinar la información y tratamiento de datos para actuar sobre el sistema de evacuación que tengamos. Comunicación del incidente, información al jefe de emergencia en todo momento, quien dará la orden y coordinará la evacuación del edificio hasta llegar a la zona segura. En este ejemplo vemos un procedimiento de actuación en caso de incendio. Una situación de emergencia que genera una alerta, comunicamos al centro de control. El centro de control avisa al equipo de primera intervención, quien, si controla la emergencia, se quedará en un conato de emergencia, y si no lo controla, informa al centro de control, quien a su vez
tiene informado en todo momento al jefe de emergencia de la situación en la que se encuentra el edificio y avisa al equipo de segunda intervención o al 112, quienes deben controlar esa situación de emergencia. El jefe de emergencia, a su vez, ordena la evacuación parcial o total del edificio, ayudados por el equipo de evacuación y los medios de evacuación de que disponga ese edificio, con el objetivo de salvar a los ocupantes y llegar al lugar de encuentro seguro. Hasta aquí hemos visto sobre lo que podemos actuar para diseñar y organizar los medios de evacuación. Pero debemos tener en cuenta dos factores que influyen mucho en la evacuación y que es difícil de controlar: el factor humano y el factor tiempo. En el caso del factor humano, debemos tener en cuenta que la conducta humana ante situaciones de emergencia varía en función de las características ambientales, edad, sexo, visualización de las señales de evacuación, factores de situación, tipo de siniestro, acceso a la información. Y además, saber que ante un obstáculo podemos sentir frustración y agresividad si no vemos una solución clara. Para evitarlo es importante tener una percepción clara de que hay otra salida, una alternativa para conseguir el objetivo de ponernos a salvo, que nos genere satisfacción. Generalmente en una evacuación controlada y bien guiada, la gente actúa de forma normal. Pero si no encontramos esta alternativa en caso de encontrar un obstáculo por el camino, nos puede generar pánico, y el pánico en determinadas situaciones ocasiona más daños que la catástrofe en sí. Y en el factor tiempo debemos tener en cuenta todos los tiempos que intervienen para llegar al tiempo de evacuación total. Tiempo de detección hasta que detectemos el peligro, tiempo de alarma hasta que damos la señal, tiempo de respuesta, lo que tardamos en reaccionar, y tiempo de desplazamiento durante la propia evacuación. Y como resumen, para terminar esta primera parte, veamos los retos que nos planteamos en Zemper. Asegurar en todo momento una iluminación adecuada durante la evacuación. Optimizar el diseño de la evacuación de ocupantes de un edificio. Introducir mejoras en la organización de los medios y del equipo humano que interviene en la evacuación. Ante un obstáculo, conseguir siempre una ruta alternativa. Y reducir los tiempos de evacuación, detección, alarma, respuesta y desplazamiento. Segunda parte. Evolución tecnológica. Aumentar la seguridad en la evacuación de los edificios. Vamos a ver diferentes tecnologías que nos pueden servir como herramienta para ayudarnos a conseguir que la evacuación sea más segura. Domótica e inmótica en los edificios, cuando hablamos en general de edificios inteligentes. Sensores, unidad de control y actuador. En esta diapositiva vemos un esquema donde están representados los diferentes sistemas de control en la edificación. Por un lado, ahorro energético con la climatización y la iluminación, seguridad anti-intrusión, seguridad en los controles de acceso, seguridad en los medios de protección contra incendios, seguridad de utilización. En cuanto a la salubridad, lo importante que es actualmente la calidad del aire y la automatización de persianas, control de accesorios, administración de estacionamientos. En cuanto a dónde estamos situados, en el caso de seguridad y protección contra incendios, aparte de la detección y la extinción, en evacuación, y en la seguridad de utilización, la iluminación de emergencia en cuanto a el control de los dispositivos para saber que se encuentran siempre en perfecto estado. La aplicación de las tecnologías como el tratamiento y aprovechamiento de grandes datos, el Internet de las cosas y los sistemas inteligentes de gestión de la construcción, los BMS, pueden aportar soluciones que ayuden a optimizar los sistemas
de evacuación de personas en un edificio. Para Zemper se ha abierto una gran puerta que debemos atravesar para encontrar las mejores soluciones al problema de la evacuación de ocupantes. La tecnología BIM que nos ayuda a modelar las rutas de evacuación y parametrizarlas para calcular y optimizar las diferentes alternativas que se nos pueden presentar. El uso del modelado de la evacuación, por ejemplo, el uso de Simulés, software de modelado parcialmente conductual, que nos ayuda a mejorar las exigencias básicas que nos pide el reglamento, pudiendo justificar la realización de proyectos prestacionales mediante la utilización de este software, que demuestra que los tiempos de evacuación pueden ser inferiores a los calculados como marca el código técnico de la edificación en el SI 3, evacuación de ocupantes. Y por último, la comunicación entre dispositivos. Debemos tomar decisiones acertadas para mantener al día tanto los sistemas de comunicación como los de control de los dispositivos y de esta forma aumentar enormemente la seguridad de los edificios. Comunicación por cable o inalámbrica, selección de los protocolos, BANet, Modbus, KNX, DALI y estudiar la posibilidad de integración con otros sistemas. Y después de analizar estas tecnologías, en Zemper nos planteamos los siguientes retos. Aumentar la seguridad del edificio aprovechando la obtención de datos y la comunicación. Integración de los diferentes sistemas de control de un edificio. Y la rapidez en la toma de decisiones mediante soluciones inteligentes.